y continuemos con lo que Dios ha preparado en este día para nosotros. Gracias, hermano. El libro de Éxodo, hermanos. Vamos a quedarnos hasta las 3:30, ¿no? Porque tenemos fiesta con las hermanas. Y vamos a continuar con esa fiesta. Al terminar, entonces, vamos a... Éxodo capítulo 16. Señor Dios Todopoderoso, vamos a leer tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, bendito seas por siempre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a continuar hablando. Jesús dijo a los judíos que Moisés había escrito de él, de Cristo. Y los libros que Moisés escribió es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué habrá escrito Moisés? En este capítulo 16, versículo 1, leamos, deben traer su Biblia, es importante, deben tener su Biblia digital, libro, pero deben tenerlo. Versículo 1 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan para saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Entonces, Moisés liberó, sacó a Israel de Egipto el día 15 del primer mes. Y cuando salieron de Egipto los israelitas, después de haber estado 430 años en Egipto, no sabemos cuánto tiempo estuvieron como esclavos, pero varios años de esos 400 años. Y cuando salieron de Egipto, libres, estaban saltando, somos libres, ya no soy esclavo. Llegaron al Mar Rojo. Miran adelante el Mar Rojo. A la derecha, desierto. A la izquierda, desierto. Atrás, el ejército egipcio. Y dicen, ¿ahora qué? Moisés. Empieza la queja. Dios les da liberación, salvación. Cruzan el Mar Rojo. Dios los protege. Y otra vez saltar, somos libres, nos ha liberado de Egipto. Entran al desierto. No tienen pan, no hay agua. La multitud es cerca de 3 millones de personas. Entonces, el capítulo 16, versículo 1, desde el lugar donde salieron hasta ese lugar, más o menos cerca de 200 kilómetros. Pasó un mes, recorrer toda una gran multitud, 200 kilómetros más o menos, cerca de 200. Es harto, pero llegaron ahí. No había pan. De un quintal de harina, ¿cuántos panes sale? ¿Cuántos panes de batalla? ¿Cuántas marraquetas? ¿Alguien sabe?
para cerca de 3 millones de personas, ¿cuántos quintales se necesita? Si tiene pan en la mañana, pan a mediodía, pan en la tarde, por lo menos necesitan 3 piezas. Necesitan carne. Necesitan verduras, legumbre. Necesitan agua. Tremenda responsabilidad, tremendo trabajo que enfrentó Moisés. Por eso cuando yo vea a Moisés quiero llevarme sombrero. Y tengo que saludar a Moisés quitándome el sombrero. ¿Se puede llevar sombrero? A ver si se puede. Voy a intentar. Así que esposa ya sabe que... Entonces al cajón metes un sombrero. Entonces pasó un mes. Están en pleno desierto. Ese gozo que había cuando salieron, cuando cruzaron el Mar Rojo, saltando, brincando, somos libres, vamos a la tierra de Canaán. Tienen la cabeza gacha. Están en el desierto, no hay pan. Y empiezan a quejarse, Moisés, ¿para qué nos sacaste? No tenemos carne, no tenemos pan, como teníamos las ollas llenas en Egipto. Ustedes lean en casa el capítulo 16 de Éxodo. Entonces Dios dice, van a tener carne y van a tener pan. Van a tener carne hasta saciarse y van a tener pan hasta saciarse. Y Dios les ha provisto el pan, el maná, el pan del cielo. En Números, el capítulo 19, versículo 9, miren, si no estoy equivocado en la cita bíblica. Entonces dice Dios, en la noche va a caer rocío, escarcha, porque era arena, el desierto. Y el pan, el maná era, dice, como una semilla pequeña, como semilla de culantro, pequeñitos. Entonces, que eso caiga sobre la arena, ¿cómo recoger? Podría estar lleno de tierra, de arena. ¿Han encontrado Números 11, 9? ¿Qué dice ahí? Alguno que lee en voz alta, con voz de trompeta aquí. ¿Quién se anima a leer? ¿Ninguno? Dice, no estoy equivocado, ¿verdad? Dice, primero caía el rocío, la escarcha. Y después el maná. Primeramente un manto de escarcha. Dios cubría la tierra, la arena. Y después el maná. Y cuando salía el sol ya calentaba, se derretía el maná y también la escarcha. Entonces Israel tenía que levantarse temprano, recoger por cabeza para cada persona más o menos cerca de 2,5 litros más o menos. Un gomer por cabeza, dice la Escritura. Entonces Israel tuvo pan, pero tenían que recoger cada mañana temprano. Y también tuvieron carne, porque vinieron codornices por la tarde y mataban y tenían carne.
Ahora, lo interesante del maná es que el maná tuvieron por 40 años en el desierto y estaban de viaje, caminando. Así que el maná les seguía por donde viajaban, por todo el camino, por 40 años, y no les faltó. Ese pan caía del cielo y no les faltó. Dios de esa manera ha provisto a su pueblo. ¿Y qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Qué tiene que ver? Lean en casa, no tenemos tiempo para detenernos. Evangelio de Juan, el capítulo 6. Evangelio de Juan, el capítulo 6. Empezamos la mirada con el versículo 1. Versículo 1 hasta 15. Jesús está en Galilea, en otro lado del mar de Galilea. Está la multitud junto a Jesús. Y Jesús ve que la multitud tiene hambre, necesita pan. Entonces, pregunta, dice, ¿alguien tiene pan? Y un niño tenía 5 panes y 2 pececillos. El Señor multiplica el pan, multiplica los peces. Se saciaron. Debemos mirar el versículo 15, 6:15 de Juan. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Querían hacerlo rey. Porque decían, él nos va a liberar del yugo, de las manos, del poder del imperio romano. Lo haremos rey. Entonces él se esconde. Además, su reino no era reino terrenal. Entonces él se va al monte, al cerro. El capítulo 6, versículo 16, el Señor va a buscar a sus discípulos, camina sobre el mar. Versículo 22, la gente busca a Jesús, porque se saciaron, comieron. Ellos decían, si Jesús es nuestro rey, nos libera de los romanos y además vamos a tener pan, vamos a tener bono. Eso busca la gente hoy, ¿no? No quiere trabajo, quiere bono. Entonces, versículo 25. Hallándole al otro lado del mar, la gente, la multitud, esa multitud que comió el pan, que eran más de 5,000, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste aquí? Y Jesús no responde a la pregunta, ¿cuándo llegaste? Sino dice, ustedes me buscan porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen por el pan, por la comida, que no perece, que no termina, sino busquen, trabajen por el pan que permanece para siempre. Y la gente dice, Señor, danos ese pan, danos siempre ese pan. Y dice Jesús, yo soy el pan que Dios envió. Y los judíos dicen, ¿cómo?
nuestros padres, nuestros antepasados comieron el maná, comieron 40 años. Moisés les dio el pan del cielo. Y Jesús dice, no. Sus padres comieron el maná, ciertamente cayó del cielo, pero murieron. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Es decir, el pan que comieron los israelitas en el desierto, ese maná que comieron por 40 años, señalaba a Cristo. Cristo es el pan del cielo. Cristo es el pan que lleva a vida eterna. Y Jesús dice algo tremendo, difícil de entender para ellos y también para nosotros hoy, yo creo. Porque Jesús dice, yo soy el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Y dice, el que come mi carne y el que bebe, toma mi sangre, no morirá, tendrá vida eterna. Para los judíos, difícil de entender eso, comer la carne de Jesús, tomar su sangre, beber su sangre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué estás diciendo, Jesús? Hoy en día, algunos hermanos interpretan, entienden eso de comer la carne del Señor, tomar su sangre, beber su sangre, dicen, está hablando de la Santa Cena. No está hablando de la Santa Cena. Pero podemos sacar esa enseñanza. Sí, aceptable. Está hablando de que nosotros tenemos que apropiarnos. Los judíos tenían que apropiarse de la obra de Cristo. Cristo descendió del cielo. Murió en la cruz. Derramó su sangre. Resucitó, vive para siempre. Hay que aceptar esa obra de Cristo en la cruz del Calvario por nuestra salvación, para nuestra salvación. Eso quiere decir. Además, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces podemos entender que Jesús es la palabra de Dios. Nuestra vida, nosotros nos nutrimos, nos alimentamos de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, de las enseñanzas de Cristo. De ahí la importancia, hermanos, de leer, escudriñar la palabra. Jesús dice, Moisés escribió de mí. Moisés escribió del maná. El maná es Cristo. Cristo es el pan para nuestra vida espiritual, el pan que lleva a la vida eterna. Debemos vivir siempre en Cristo y aceptar su obra salvífica hecha en la cruz del Calvario. Vivamos de esa manera. Hermanos, lean el capítulo 16 de Éxodo con detalle en casa y todo el capítulo 6 de Juan con detalle para que entiendan, para que entendamos el mensaje de Dios para nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Nos pondremos en pie. Así que, hermanos, a leer la palabra siempre, siempre. No descuiden. Lean la palabra y estemos plantados en el Señor. Creamos con todo nuestro corazón la obra que el Señor hizo. Él obró nuestra salvación. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu santa palabra.
Tu palabra nos enseña cómo, Señor, liberaste a tu pueblo Israel de Egipto. Cómo, Señor, diste el pan por 40 años, por todo el viaje que hicieron por el desierto. Santo Dios, ese pan, ese maná que comieron los israelitas en el desierto, señalaba a ti, Señor Jesús. Tú eres el pan que descendiste del cielo. Viniste, Señor, por nosotros aquí a la tierra. Esa obra que hiciste